Salmo 63, en un tema que he titulado Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Vamos a leer este salmo completo y después vamos a irlo desarrollando versículo por versículo. Dice el Salmo 63, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como el meollo y de grosura, será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para la destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Este salmo, hermanos, fue escrito mientras el rey David se encontraba en el desierto de Judá. Si ustedes recuerdan la historia del rey David en el primer libro de Samuel, debemos recordar que el rey David había salido huyendo de la ciudad de Jerusalén porque Saúl comenzó a tener envidia y a sentir envidia de este jovencito David, que había sido ungido por el profeta Samuel para llegar a ser rey de Israel. Entonces David tocaba el arpa, ¿verdad?, ahí delante de Saúl, quien a veces se encontraba endemoniado. El Señor había enviado un espíritu demoníaco que atormentaba a Saúl, y cuando David tocaba el arpa, Saúl, ¿verdad?, respiraba y se sentía aliviado de este demonio. Pero comenzó a tener envidia tremenda de David justo cuando mató al gigante Goliat, y entonces todo el pueblo de Jerusalén hacía fiesta y decía: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y Saúl decía: ¿cómo que yo maté a 1,000 y él a 10,000? Si yo soy el rey. Entonces lo amenazó de muerte. En una ocasión le aventó una lanza que casi lo clava así en la pared al rey David, y en ese momento salió huyendo David de la ciudad de Jerusalén y se tuvo que refugiar en el desierto de Judá. Sin embargo, David, en vez de deprimirse, en vez de angustiarse, en vez de tirar la toalla, ya no querer ser rey, comenzó a buscar a Dios. Y el deseo de David por Dios era tan grande, que de día y de noche adoraba al Señor y lo buscaba en oración. Este salmo puede ser dividido en 3 secciones. La primera sección se refiere al presente, cuando David busca la presencia de Dios en medio de la tribulación, cuando lo adora en el presente. Esto está del versículo 1 al verso 5. La segunda sección se refiere al pasado, cuando David recuerda el poder de Dios y cómo Dios en el pasado lo liberó de todos sus enemigos, por lo cual Él le da la gloria. Esto está del versículo 6 al versículo 8. Y en tercer lugar, David mira hacia el futuro, cómo Dios va a juzgar a sus enemigos y lo va a hacer completamente libre de los ataques de ellos. Esto está del versículo 9 al versículo 11. Vamos a estudiar la primera sección, cuando David en el presente, cuando está en el desierto de Judá, busca con desesperación la presencia de Dios. Dice el versículo 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. En primer lugar, en este versículo 1, aprendemos cómo David reconoce que Dios solamente es el único Dios verdadero y el único que lo puede ayudar. David dice: tú eres mi amparo y mi fortaleza. Me encuentro aquí en el desierto, Saúl viene detrás de mí, ha mandado a sus ejércitos a matarme, pero
tú eres el único que me puedes ayudar, Señor. Por eso dice en el verso 1, de madrugada te buscaré. Era tal el deseo de David de encontrarse con su Dios y refugiarse en Él, que se levantaba en las madrugadas, quizá a las 4, 5 de la mañana, a orar, a buscar a Dios. La segunda parte del verso 1 dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David sentía que su vida estaba seca, que su carne anhelaba a Dios, y ahí desde esa tierra seca y árida, él clama al Señor y le dice, Señor, alimenta mi alma, Señor, dame de beber, Señor, alimenta mi vida, porque separado de ti yo nada puedo hacer. Hermanos, muchos de nosotros nos sentimos y nos identificamos con David, sentimos lo mismo que David sintió. Muchos pasamos a veces desiertos, estamos desanimados, tenemos un problema, estás pasando una tribulación, quizá en tu familia, con tu esposa, hay un problema con uno de tus hijos, has pasado quizá por un divorcio, es un tiempo difícil en tu vida, pero la Biblia nos enseña que solamente el Señor puede saciar nuestra sed, que solamente Dios es el único que te va a dar el alimento que tú necesitas y la paz que tú necesitas. Muchas veces buscamos al pastor, buscamos acá, que un consejo, pero sabes una cosa, ningún hombre va a poder saciar el hambre que tú tienes y la sed que tú tienes. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios de madrugada como lo hacía David? ¿Cuántos de nosotros, en vez de deprimirnos más o entristecernos más, decimos lo que está escrito en el versículo 1? Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Vamos a Juan capítulo 4, por favor, en donde vemos como ilustración la historia de esta mujer samaritana, la cual Jesucristo encontró en el pozo, y esta mujer le dio agua al Señor. En Juan capítulo 4, versículo 7 dice la Biblia que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es el único que puede saciarnos. Yo recuerdo mi vida antes de Cristo, buscaba a Dios en filosofías, lo busqué en religiones, lo busqué en fiestas, lo busqué en el dinero, lo busqué en los logros profesionales, y no lo encontré en ninguna parte. Hasta el día que el Señor Jesucristo me alcanzó y yo lo recibí como Señor y Salvador, y caí de rodillas y llorando le entregué mi vida y le confesé mis pecados, y desde ese día yo les puedo dar testimonio que no he tenido sed una sola vez, ni un solo día, porque Él es el único que sacia nuestra alma todos los días. Toca a la persona que está a tu lado y dile, solo Jesús puede saciar tu alma, nada más Jesús, nada más. Regreso al Salmo 63, versículo 2 en adelante. La Biblia dice, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. David tenía hambre de Dios, tenía hambre de contemplar su poder, de ver su gloria, así como lo había visto muchas veces en el santuario. Y observen el versículo 3, dice David, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Se percibe un profundo amor en el corazón del rey David hacia Jehová su Dios. Se percibe en estas líneas una profunda convicción de que David amaba más a Dios
que a su propia vida. Por eso dice el versículo 3, mejor es tu misericordia que la vida. En otras palabras, prefiero tu amor, prefiero tu misericordia, Señor, que mi propia vida. No importa mi propia vida, tú eres mi Dios. ¿Cuántos podrían decir con David, prefiero tu misericordia, mejor es tu misericordia que la vida? A ver, díganlo conmigo, díganle al Señor, mejor es tu misericordia que mi propia vida. Y por eso dice David en el verso 3, mis labios te alabarán, mis labios te darán alabanza. Quiero mostrarle dos versículos en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo que pensaba muy, pero muy parecido a lo que estamos estudiando en este salmo. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante. Filipenses 1, 21 en adelante. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es hacer dinero, porque para mí el vivir es irme de fiesta, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Pablo aquí ya se quería ir al cielo, ya quería estar con su Señor, lo cual es muchísimo mejor, dice el verso 23. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces el apóstol Pablo tenía muy claro en su vida que el propósito de su existencia era glorificar a Dios. Para mí el vivir es Cristo. Y si llego a morir, pues de una vez, dice el apóstol, es ganancia. El otro día platicábamos con una hermana acerca de los secuestros. Ahora han habido muchos secuestros, robos, asesinatos, como nunca, ¿verdad? Hemos tenido muchos casos, amigos, familiares, personas en la iglesia que han sido secuestradas. Y platicábamos esto, ¿qué pasa si un día secuestran a un cristiano? Si secuestran a alguien de tu familia, si te llegan a secuestrar a ti, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Negociarías con los secuestradores? ¿Darías el rescate? ¿Denunciarías? ¿No denunciarías? Bueno, independientemente de toda esta discusión, seguramente este versículo nos da mucha luz. Si Dios permitió que a ti o a mí nos secuestren, es para compartirles a esos asesinos, para hablarles de Cristo Jesús. Y nos decía esta persona, y si a mí me hablan mis hijos, ¿verdad? Y me dicen, mami, ya vamos a pagar el rescate. Yo les digo, no, ¿para qué? ¿Para qué me quieres de regreso? Si nosotros ya somos salvos, ya vamos rumbo al cielo, pero ellos van al infierno. Dios permitió esto para que yo les comparta, que arrebate sus almas del infierno, que ellos conozcan de Cristo Jesús y que salven su vida. Y si me llegan a matar, ¿cuál es el problema? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Estas son convicciones muy profundas, hermanos, lo que estamos hablando aquí. Y es lo que enseña la Biblia. Si realmente tú eres cristiano y llegaras a estar en una situación de peligro de muerte, ¿dirías estos versículos con convicción? ¿O los dirías así como con miedo? Ay, pues para mí el vivir es Cristo. Señor, pero por favor. En una ocasión Jesucristo le dijo a sus discípulos, no le tengan miedo a quien pueda matar sus cuerpos, a quien pueda asesinarlos. Ténganle miedo a aquel que puede echar a sus almas en el infierno. ¿Quién puede echar el alma en el infierno? Dios. Témanle a Dios. No le temas a un secuestrador, a un asesino o a un ratero. No le tengas miedo, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no es cierto? Y el otro versículo que les quiero mostrar está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, verso 24. El apóstol Pablo también está dando aquí un discurso de despedida en la ciudad de Mileto a todos los discípulos. Y dice Hechos 20, 24 en palabras del apóstol: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos aquí estimamos como preciosas nuestras vidas? Claro, nuestras vidas son preciosas porque tenemos a Cristo, pero para nosotros el vivir debe ser darle la gloria a Él. Y si morimos, pues es ganancia porque nos vamos con Él. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad?
Regresamos al Salmo 63, por favor. Vamos al versículo 4 y 5. El rey David dice en estos versículos: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El rey David estaba tan enamorado de Dios y amaba tanto a Dios que todo el tiempo lo bendecía al Señor. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. Cuando tú te levantes en la mañana, alza así tus manos y bendice a Dios. ¿Qué es bendecir a Dios? Es darle palabras de alabanza, es darle palabras de adoración, es pronunciar sus nombres, es darle gracias. Señor, te bendigo, Señor, te alabo, Dios. Tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el Dios todopoderoso. Bendigo tu nombre precioso, Señor. Te bendigo, Jesucristo, tú eres mi Dios y mi Señor. Bendiga el nombre de su Dios. Muchos se paran en la mañana criticando a medio mundo. Ay, otro día, tengo que ir a la oficina. Mi jefe, no sé qué. Ay, el metro. Me asaltaron el otro día en la combi. Los rateros, la situación del país. ¿Sabe qué? Sus labios fueron creados para bendecir. Salmo 51:15 dice: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Levante sus manos hace un momentito toda la congregación y bendiga a Dios. Ándale, abra sus labios y dígale: yo te bendigo, Señor. Tú eres precioso, Dios. Gracias por esta tarde que nos estás hablando. Gracias por este salmo. Precioso Jesús, Señor. Tú eres el alfa, la omega, Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el león de la tribu de Judá. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te bendecimos con todo nuestro ser en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Es bendecir a Dios. Y dice el versículo número 4: en tu nombre alzaré mis manos. En tu nombre alzaré mis manos. ¿Por qué la Biblia nos habla de levantar nuestras manos? ¿Alguien se lo ha preguntado? Porque en muchos salmos dice: levante sus manos, ¿verdad? En este mismo salmo: en tu nombre, Señor, yo alzaré mis manos. Bueno, cuando levantamos nuestras manos hay básicamente tres símbolos o tres situaciones que ocurren. En primer lugar, cuando levantamos nuestras manos, esto representa la oración que elevamos a Dios. Representa las oraciones que estamos elevando a Dios. En segundo lugar, representa las bendiciones que recibimos de Dios. Por eso muchos cuando levantan sus manos las ponen así como cazuelita. Dame, Señor, dame, Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Entonces, cuando levantamos nuestras manos, le estamos ofreciendo oración, estamos recibiendo bendición. Y en tercer lugar, el símbolo de levantar nuestras manos habla de rendición. Rendición. Cuando alguien te asalta, te pone aquí una pistola, ¿qué te dice? Levante las manos. ¿Por qué? Porque cuando levantas las manos quedas rendido. Ya no te puedes defender, ¿verdad? Por eso lo primero que te dicen, si hay un asalto, levante las manos, ¿verdad? Entonces este es el tercer símbolo. Cuando nos rendimos: me rindo a ti, Señor. No hay nada que yo pueda hacer en mis fuerzas, Padre. Todo te pertenece a ti. Y en el versículo 5 del Salmo 63 dice el rey David: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. El meollo y la grosura, aquí en el versículo 5, hermanos, se refiere a la satisfacción espiritual y emocional de la presencia divina. Lo repito, el meollo y la grosura son alimentos. Está refiriendo a los alimentos de los sacrificios, David. Entonces esto representa la satisfacción espiritual y emocional de la presencia de Dios, como se satisface una persona en un gran festín. ¿Cuál es su platillo favorito? ¿Cuál es su platillo aquí? Los camarones, dice aquí el hermano, unos camaroncitos así, ¿verdad? A la diabla. No, esos no, ¿verdad? Porque no es de Dios. Un pollito, ¿verdad? Así bien rico, ¿no? Así con salsita almendrada, ¿no? Un salmón, aleluya. No, hombre, unos ravioles así. Ay. Y cuando no has comido y llegas al restaurante y pides ese banquete y te lo traen, empiezas así, ¿verdad? A ponerte inquieto, a salivar y cuando te lo empiezas a comer, aleluya, qué placer tan de este raviolito. Hasta aquí llegaste, raviol. Y cuando terminas de comer, ¿cómo te sientes? A ver, todos pongan cara de que ya terminaron de comer su platillo favorito. Aleluya. Una satisfacción deliciosa, ¿verdad? Fue un placer. Bueno, de la misma manera, David en este salmo nos está diciendo que cuando él está en la presencia de Dios, experimenta un profundo
placer de estar en la presencia del Todopoderoso. La presencia de Dios no es una religión, hermanos. No es de que, ya oré 2, 3 minutos ya. No, hermano, pase tiempo con Dios. Experimente el placer de estar en la presencia del Señor. Ríndase por completo a Él, porque Dios es nuestro máximo deleite. Muchos buscan su seguridad en las cosas del mundo, en el dinero, en los bienes materiales, en la política, en las artes, pero nada te puede satisfacer. El único que puede deleitarte por completo y saciar tu vida es el Señor. Vean el Salmo 95, versículo del 1 al 7. Vamos a leerlo juntos. ¿Está de acuerdo? Salmo 95, del 1 al 7. Y vamos a levantar nuestras manos y decirlo. Ahí está en las pantallas. ¿Qué dice? Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Eso es regocijarse en su Dios. Cuando nosotros lo alabamos, cuando usted se encierra en su cuarto y usted está lleno de broncas y de problemas y le dio bronquitis y bueno, un saco de problemas a veces son nuestras vidas. ¿Dónde vamos a ser saciados? ¿Dónde podemos dejar nuestras cargas y nuestras aflicciones? En la oración, hermanos, en el tiempo de intimidad con Dios, cuando podemos deleitarnos en su presencia. Por eso dice este salmo: con labios de júbilo te alabará mi boca. Gracias a Dios por estos salmos que nos llenan de ánimo, ¿verdad? Y de fortaleza. Muy bien, regresamos al Salmo 63 que estamos explicando en esta tarde y vamos al segundo punto. El segundo punto nos habla del pasado de David. El versículo 6 al 8 nos habla cómo David recuerda el poder de Dios cuando fue salvado en el pasado. Vamos a leer el verso 6. Dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra